Un expediente médico. Eso era todo lo que quedaba. Enterrado bajo 30 años de polvo y silencio. En un ala del sanatorio que oficialmente no existía. Sus páginas amarillentas contenían la verdad sobre un crimen que el tiempo había intentado borrar. Una historia de ambición y crueldad sellada con ladrillos y olvido. El nombre del paciente era una burla, una cifra en lugar de una identidad. Sujeto 0. Y la última anotación, fechada en julio de 1987, no era un diagnóstico, sino una sentencia. Aquel legajo, encontrado por accidente en el corazón de la ruina, no era solo un documento, era una bomba de relojería que había esperado 3 décadas para detonar, amenazando con derribar los cimientos de una mentira construida con poder y miedo. El pasado nunca muere del todo, simplemente espera el momento adecuado para regresar. En el año 2017, el Sanatorio de la Sierra no era más que un esqueleto de hormigón devorado por la naturaleza. Sus pasillos, que una vez resonaron con el eco de pasos apresurados y susurros de dolor, ahora eran el dominio del viento y la decadencia. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que contemplaban el valle, testigos mudos de los secretos que se pudrían en su interior. La demolición, iniciada en 1987 y nunca completada, había dejado la estructura a medio destruir, una cicatriz en el paisaje que los lugareños preferían ignorar. Era un lugar congelado en el tiempo, un monumento al abandono donde las historias de fantasmas eran más cómodas que la verdad. Para la mayoría, era solo una ruina peligrosa. Para unos pocos, era una tumba sin nombre que aún guardaba su misterio. Marcos, un fotógrafo de exploración urbana de 25 años, no buscaba fantasmas, sino la belleza en la decadencia. Equipado con su cámara y una linterna, se adentraba en estos lugares olvidados para capturar la poesía del abandono. El Sanatorio de la Sierra era la joya de la corona de sus expediciones. Cada sombra, cada trozo de metal oxidado, cada pared desconchada, contaba una historia que él intentaba inmortalizar. No tenía ninguna conexión personal con el lugar ni conocía la tragedia de las 3 enfermeras desaparecidas 30 años atrás. Para él, era simplemente un escenario espectacular, un lienzo de ruina y soledad donde podía perderse durante horas, ajeno al peligro real que no provenía de la estructura inestable, sino de los secretos que ésta se negaba a liberar. Mientras exploraba el ala oeste, la zona más deteriorada, algo captó su atención. No era el derrumbe de un techo ni el grafiti de un vándalo. Era una pared en mitad de un largo pasillo. A diferencia del resto de la construcción, los ladrillos eran más nuevos, el mortero era tosco y desigual, como si hubiera sido levantada a toda prisa por alguien que no era un albañil. No había ninguna puerta, ninguna lógica arquitectónica que justificara su existencia. Era una anomalía, un parche torpe en la piel del edificio. Parecía un intento desesperado y burdo de ocultar algo, de sellar una parte del sanatorio para que nadie pudiera acceder a ella. La curiosidad, esa fuerza motriz de exploradores y periodistas, se apoderó de él. Aquella pared no estaba allí para sostener nada, sino para esconderlo todo. Impulsado por un presentimiento que no podía ignorar, Marcos sacó de su mochila una pequeña palanca de hierro que siempre llevaba consigo. El primer golpe contra los ladrillos resonó en el silencio sepulcral del sanatorio, un sonido profano que parecía despertar a los ecos del pasado. El mortero se desmoronó con facilidad, confirmando sus sospechas de que había sido un trabajo improvisado. Ladrillo a ladrillo, abrió un boquete lo suficientemente grande como para poder pasar. El aire que salió del otro lado era viciado, denso y extrañamente frío, cargado con el olor de la desinfección y el tiempo estancado. Apuntó con su linterna hacia la oscuridad y lo que vio le heló la sangre. Un ala entera del hospital, intacta, como si hubiera sido congelada en un instante de 1987. El haz de luz de su linterna recorrió un escenario macabro y perfectamente conservado. Camas de hospital con sábanas amarillentas, instrumental médico oxidado sobre bandejas de acero, un carrito de medicinas volcado en el suelo. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo gris que amortiguaba cualquier sonido, confiriendo al lugar una atmósfera de tumba sagrada. Era evidente que esta sección había sido clausurada de forma deliberada y urgente. No había sido vaciada,
simplemente había sido tapiada, dejando todo su contenido atrás como si fuera la escena de un crimen que debía desaparecer de la vista para siempre. Mientras avanzaba con cautela, sus botas dejando las primeras huellas en 3 décadas, sintió que no estaba solo. Las paredes parecían observar, guardar el aliento. En una pequeña oficina al final del pasillo, su atención se centró en un archivador metálico de color verde. A diferencia del resto del mobiliario, no parecía tan afectado por el paso del tiempo. Movido por un impulso inexplicable, tiró del primer cajón. Estaba vacío. También el segundo y el tercero. Cuando abrió el último, sus dedos rozaron una solitaria carpeta de cartón. Era delgada, casi insignificante. La sacó y la colocó sobre el escritorio, levantando una nube de polvo que danzó bajo la luz de su linterna. El rótulo en la portada estaba escrito a mano, con una caligrafía elegante pero apresurada, casi temblorosa. Sopló para limpiar la superficie y leyó las palabras que iniciarían la pesadilla. Sanatorio de la Sierra. Expediente médico. Con el corazón latiéndole con fuerza, abrió la carpeta. Las páginas crujieron como hojas secas. El nombre del paciente, escrito a máquina, era Sujeto Cero. No había fecha de nacimiento, ni dirección, ni historial familiar. Era un fantasma en el sistema. Mientras pasaba las páginas, llenas de datos sobre dosis, reacciones adversas y un rápido deterioro clínico, sus ojos se detuvieron en la última hoja. La fecha era del 1 de julio de 1987. Debajo del informe final del médico había una anotación manuscrita con una tinta diferente, una letra más nerviosa y urgente. Eran solo 6 palabras, pero su significado era ominoso y desconcertante. Nos ha descubierto, hay que mantener el frío. La frase se quedó flotando en el aire denso de la habitación, un eco críptico de un terror antiguo. Marcos no podía comprender el alcance de su hallazgo. Para él, era una pieza más de su colección de reliquias olvidadas, un objeto fascinante y macabro que añadir a su portafolio fotográfico. Sacó su cámara y con pulso de artista, comenzó a tomar fotografías detalladas del expediente. Un primer plano de la etiqueta Sujeto Cero. Una macro de la extraña nota manuscrita. Capturó cada ángulo, cada textura del papel envejecido, sin saber que no estaba fotografiando un simple documento, sino la prueba clave de un triple asesinato. No tenía idea de que, con cada clic del obturador, estaba desenterrando una verdad que hombres muy poderosos habían enterrado bajo hormigón y décadas de silencio. Aquella noche, al subir las fotos a su blog, Marcos encendió una mecha sin saber cuán grande sería la explosión. Javier, con 40 años a sus espaldas, vivía rodeado de fantasmas, no los que habitan en las ruinas, sino los que se instalan en la memoria y se niegan a desaparecer. Su apartamento, más que un hogar, era un archivo caótico de una sola obsesión, la desaparición de su tía Elena. Recortes de periódico amarillentos, mapas del Sanatorio de la Sierra, y transcripciones de entrevistas fallidas cubrían cada superficie. Como periodista de investigación, había resuelto casos complejos para otros, pero el suyo, el que realmente importaba, seguía siendo una herida abierta, un abismo de 3 décadas de silencio. Cada noche, la misma pregunta sin respuesta le acompañaba en la soledad de su escritorio. ¿Qué te hicieron, Elena? La verdad era un eco lejano que ya casi había perdido la esperanza de escuchar. La notificación llegó pasadas las 2 de la madrugada, un destello anónimo en la pantalla de su móvil que rasgó el silencio de la noche. Era una alerta de un pequeño periódico digital local. El titular fue un golpe directo al corazón. Hallazgo macabro en las ruinas del Sanatorio de la Sierra. Javier sintió una descarga eléctrica recorrerle la espina dorsal. Dejó caer el bolígrafo, que rodó por el suelo con un sonido insignificante pero ensordecedor en la quietud de la habitación. Miles de veces había tecleado ese nombre en los buscadores, esperando una miga, una pista, algo que rompiera el estancamiento. Pero siempre era lo mismo, leyendas urbanas, historias de vándalos. Esta vez, sin embargo, el adjetivo macabro le prometía algo diferente, algo tangible y terrible. Con un temblor en las manos que no sentía desde hacía años, abrió el enlace. Sus ojos, acostumbrados a devorar información, volaron sobre el texto. Las primeras líneas hablaban de un joven fotógrafo, de exploración urbana, de una pared de ladrillos que no debía estar allí.
El cinismo, ese escudo protector que había forjado durante años de frustración, intentó abrirse paso. Probablemente no era nada. Un escondite de contrabandistas, los restos de algún ritual adolescente. Pero a medida que leía, el escudo empezó a agrietarse. La descripción del ala sellada, congelada en el tiempo, con el polvo de 30 años intacto, era demasiado específica, demasiado deliberada. Aquello no era casualidad. Era un secreto enterrado a propósito, con ladrillos y mortero. La palabra clave apareció en el cuarto párrafo: expediente. Un único expediente médico encontrado en un archivador. Un documento que había sobrevivido al tiempo y al olvido. El pulso de Javier se aceleró, martilleando en sus sienes. Un expediente implicaba un paciente, un tratamiento, un médico. Implicaba un registro, una verdad escrita en papel. Dejó de ser una historia de fantasmas para convertirse en una investigación forense. El artículo mencionaba que el nombre del paciente era una anomalía, una cifra casi deshumanizada que lo convertía en un enigma, sujeto cero. El nombre resonó en su mente, frío y clínico, evocando imágenes de experimentación, de algo que debía permanecer oculto a toda costa, algo por lo que valía la pena matar. Y entonces, llegó la fecha. 1 de julio de 1987. El aire abandonó los pulmones de Javier en un silbido. Esa fecha. La última noche que alguien vio con vida a Elena, a Carmen y a Sofía. No era una coincidencia. Era el epicentro de su dolor. El punto exacto en el tiempo donde la vida de su familia se había fracturado para siempre. La imagen de su tía le asaltó con una claridad abrumadora. Su sonrisa cálida. El olor a lavanda de su uniforme de enfermera. La forma en que le revolvía el pelo cuando era un niño de 10 años que no entendía por qué su heroína no volvía a casa. Aquel expediente no era solo un papel. Era la última voluntad de Elena. Un mensaje en una botella lanzado a un océano de tiempo. El periodista en él se fusionó con el sobrino herido. La obsesión que había mantenido a raya durante años, canalizándola en otros casos, regresó con la fuerza de un huracán. Se levantó de la silla y caminó por la habitación como un animal enjaulado. Su mente trabajaba a una velocidad febril, conectando los puntos que durante 30 años habían estado dispersos. El sanatorio, dirigido con mano de hierro por el eminente doctor Álvaro Montero. La demolición apresurada, convenientemente programada apenas 2 semanas después de la desaparición. Los rumores que el propio Montero se encargó de acallar sobre tratamientos especiales en el ala oeste. Todo encajaba con una precisión aterradora. El expediente era la piedra roseta para descifrarlo todo. El artículo terminaba citando la última anotación manuscrita encontrada en el documento. Nos ha descubierto. Hay que mantener el frío. Javier leyó la frase una y otra vez. No era un apunte médico. Era una sentencia de muerte. Era el pánico de alguien atrapado, la confesión involuntaria de un crimen. ¿Quién nos ha descubierto?, se preguntó en voz alta. La respuesta era obvia. Elena, Carmen y Sofía. Ellas habían encontrado la verdad, y esa verdad las había condenado. La segunda parte de la frase, hay que mantener el frío, le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era una orden críptica, una instrucción que olía a desesperación y a crueldad. En ese instante, una década de escepticismo se evaporó, reemplazada por una certeza absoluta. Esta era su oportunidad, la última. El universo, o el simple azar, le había arrojado un cabo al que aferrarse en mitad del naufragio. Ya no era solo el dolor de un niño lo que le impulsaba, sino la furia de un hombre que exigía justicia. La figura del doctor Montero, ahora un anciano filántropo venerado por la sociedad, se materializó en su mente. Un monstruo escondido a plena vista, protegido por una fortuna construida sobre huesos y mentiras. La promesa que se había hecho a sí mismo de niño, en el funeral simbólico de su tía, resurgió con una fuerza implacable. Iba a desenterrar la verdad costara lo que costara. Se dirigió a su propio archivo, a una caja de cartón polvorienta etiquetada como Elena caso cerrado, la abrió con una mezcla de reverencia y rabia. Dentro, entre informes policiales inútiles y sus propias notas juveniles, estaba la foto de su tía.
una joven de 28 años, con una mirada llena de vida y determinación. La tomó en sus manos y la miró fijamente. «Te lo prometo, tía, esta vez lo conseguiré. Descubriré qué te hicieron y haré que paguen por ello, por ti y por las demás». Ya no era una plegaria susurrada a la oscuridad, sino una declaración de guerra. La caza, después de 30 años de espera, acababa de comenzar. Su primer movimiento era claro. No podía hacer esto solo. Necesitaba a alguien que conociera el caso tan íntimamente como él. Alguien que también llevara la espina de aquel fracaso clavada en el alma. Buscó en su agenda de contactos un nombre que no había marcado en más de una década. Inspector Morales. El policía, ahora a punto de jubilarse, que había dirigido la investigación original en 1987. Un hombre bueno y honesto que se había topado con un muro de poder y corrupción que no pudo derribar. Javier sabía que Morales, al igual que él, nunca había olvidado aquellos 3 rostros de mujer, aquellas 3 vidas borradas sin dejar rastro. Cogió el teléfono. Sus dedos se movieron con una precisión automática, marcando el número de memoria. La duda no tenía cabida. La resignación era un lujo que ya no podía permitirse. Mientras el tono de llamada sonaba en el auricular, monótono y expectante, Javier contuvo la respiración. Estaba a punto de despertar a un viejo león, de reabrir la herida más profunda de su vida y de la de otro hombre. Pero no había vuelta atrás. Con cada tono sentía que se acercaba más a la verdad y, al mismo tiempo, a un peligro que apenas podía empezar a imaginar. Al otro lado de la línea, una voz somnolienta y cascada finalmente respondió: sí, la promesa estaba sellada. Junio de 1987. El sanatorio de la Sierra no era una ruina, sino una fortaleza de la medicina enclavada en lo alto de las montañas. Sus muros blancos y su arquitectura funcionalista proyectaban una imagen de orden y progreso, un bastión contra la enfermedad, especialmente la tuberculosis, que llenaba sus pabellones con pacientes en la última etapa de sus vidas. De día, el lugar bullía con la actividad de médicos y visitas, pero de noche, cuando la niebla del valle ascendía y envolvía el edificio, el sanatorio se transformaba. Los pasillos se alargaban en la penumbra, el silencio solo era roto por toses lejanas, o el chirrido de un carrito de medicinas. Era un lugar de finales, donde la esperanza y la resignación convivían en una paz tensa, un purgatorio aislado del mundo donde las reglas las dictaba un solo hombre. Ese hombre era el doctor Álvaro Montero. A sus 55 años, era la personificación del éxito y la ambición. Su reputación le precedía. Un neumólogo brillante. Un director visionario que había conseguido financiación privada para convertir un anticuado hospital en un centro de investigación de vanguardia. En público, era carismático. Su sonrisa tranquilizadora desarmaba a las familias más angustiadas, y su discurso sobre el futuro de la medicina cautivaba a inversores y políticos. Sin embargo, para aquellos que trabajaban en los turnos de noche, existía otro Montero. Un hombre de mirada gélida que realizaba visitas inesperadas al ala oeste, una sección de acceso restringido donde se rumoreaba que se llevaban a cabo tratamientos especiales. Su obsesión por los resultados era absoluta, y su autoridad, incuestionable. En el corazón de ese mundo nocturno trabajaban Elena, Carmen y Sofía. Su amistad era un faro en la oscuridad de las largas guardias, un pacto de lealtad forjado entre emergencias y cafés fríos en la sala de personal. Elena, con 28 años y una inteligencia afilada, era la líder natural del grupo. Poseía una ética de trabajo inquebrantable, y una capacidad de observación que a menudo incomodaba a sus superiores. Carmen, la más veterana, era su contrapunto pragmático. Con los pies en la tierra, conocía los entresijos del hospital y desconfiaba por naturaleza de la autoridad. Sofía, la más joven e idealista, aportaba una compasión y una calidez que a menudo eran el único consuelo para los pacientes desahuciados. Juntas formaban un equipo eficiente y unido, una pequeña familia que se protegía mutuamente en un entorno cada vez más opresivo. La normalidad empezó a fracturarse con pequeñas anomalías que solo un ojo entrenado como el de Elena podía detectar. Primero fue la muerte inesperada de un paciente en el ala oeste, un hombre cuyos registros mostraban una inexplicable mejoría justo antes de un colapso fulminante.
Luego, la aparición de un nuevo fármaco en los inventarios, uno sin etiqueta comercial y que solo el doctor Montero o su asistente personal estaban autorizados a administrar. Elena notó que las muertes de pacientes terminales en esa sección se habían disparado, pero en los informes oficiales se atribuían siempre a complicaciones de su enfermedad base. Eran detalles sutiles, inconsistencias que por sí solas no significaban nada, pero que juntas dibujaban el contorno de un patrón siniestro y deliberado. Una noche, durante un breve descanso, Elena compartió sus inquietudes. Reunidas en la pequeña cocina del personal, bajo la luz parpadeante de un fluorescente, la atmósfera se cargó de tensión. Mostró a Carmen y a Sofía las discrepancias que había anotado en un cuaderno personal, dosis que no cuadraban, firmas falsificadas en los consentimientos y horarios de administración que coincidían con las rondas secretas del director. Carmen al principio le pidió cautela. Elena, Montero es intocable, si te equivocas destruirá tu carrera, le advirtió, con el miedo grabado en el rostro. Sofía, en cambio, palideció al escuchar los detalles, su idealismo chocando de frente con una realidad brutal. La lealtad a su amiga y a sus pacientes fue más fuerte que el miedo. Esa noche, la duda se convirtió en una sospecha compartida. La investigación clandestina comenzó. Actuando con una discreción absoluta, las 3 enfermeras empezaron a recopilar pruebas. Sofía, con su trato amable, conseguía que los pacientes más lúcidos le hablaran de los medicamentos experimentales que les daban por la noche, describiendo fiebres altas y dolores agudos que nunca se registraban en sus historiales. Carmen utilizó su conocimiento del sistema para acceder a los archivos de farmacia, fotografiando con una pequeña cámara los registros de entrada y salida del fármaco sin nombre. Elena, por su parte, se centró en Montero, estudiando sus rutinas, sus visitas al ala oeste, y su comportamiento cada vez más paranoico. El sanatorio se había convertido para ellas en un campo de minas. Cada pasillo era un riesgo, cada conversación una posible traición. El punto de no retorno llegó cuando Elena, aprovechando un descuido del asistente del director, consiguió acceder a su despacho durante unos minutos. Sobre la mesa, abierto, había un expediente que nunca debería haber visto. No tenía nombre, solo una etiqueta, sujeto 0. Las páginas detallaban la administración de dosis masivas del fármaco experimental, seguidas de anotaciones clínicas frías y deshumanizadas sobre el rápido deterioro del paciente. Fallo renal, necrosis tisular, colapso cardíaco. Era la prueba irrefutable. No estaban tratando a los pacientes, los estaban utilizando como cobayas humanas en un ensayo clínico ilegal y letal. El horror de la revelación le robó el aliento. Montero no era solo un médico ambicioso, era un monstruo. La mañana del 1 de julio de 1987, al terminar su turno, las 3 se reunieron por última vez fuera de los muros del sanatorio. El sol naciente teñía el cielo de tonos anaranjados, pero ellas solo sentían el frío del miedo y la determinación. Elena les mostró la fotocopia de una página del expediente del sujeto 0 que había logrado hacer. Ya no había debate posible. Tenían que denunciarlo. Acordaron que al día siguiente, antes de su turno, irían juntas a la Guardia Civil con todas las pruebas que habían reunido. Se abrazaron, un gesto que mezclaba el apoyo mutuo con una despedida tácita. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a un hombre poderoso y sin escrúpulos, pero su conciencia no les permitía dar marcha atrás. Era su deber. Y sería su sentencia. Lo que Elena, Carmen y Sofía no sabían era que su adversario no era solo un hombre sino un sistema meticulosamente construido para protegerlo. El doctor Álvaro Montero había tejido una red de lealtades y miedos que se extendía mucho más allá de los muros del sanatorio. Sus conexiones políticas y su influencia en el Ministerio de Sanidad le garantizaban una capa de impunidad casi impenetrable. Había cultivado su imagen pública con la precisión de un cirujano, donando a causas benéficas y apareciendo en congresos médicos como un pionero visionario. Para el mundo exterior, Montero era un benefactor de la humanidad, un hombre que luchaba en la última frontera contra la enfermedad. Esta fachada era su arma más poderosa, un escudo de respetabilidad que hacía que cualquier acusación en su contra pareciera el desvarío de mentes envidiosas o inestables. Detrás de Montero se encontraba el verdadero motor de sus crímenes. Una ambiciosa compañía farmacéutica internacional con sede en Suiza.
Ellos eran los que financiaban el ala oeste, los que proveían el fármaco experimental y los que exigían resultados a cualquier precio. Para ellos el sanatorio de la Sierra era un laboratorio perfecto, aislado, lleno de sujetos de prueba que nadie echaría de menos, y dirigido por un hombre cuya ambición superaba con creces sus escrúpulos. Los ejecutivos que visitaban a Montero de noche, en coches oscuros sin matrícula oficial, no hablaban el idioma de la medicina, sino el de los beneficios y las patentes. El fármaco prometía revolucionar el tratamiento de enfermedades autoinmunes, un mercado de miles de millones. Las vidas de unos cuantos pacientes terminales en España eran para ellos un coste de desarrollo insignificante y perfectamente asumible. El ambiente dentro del sanatorio era un reflejo directo de la personalidad de su director, una mezcla tóxica de disciplina militar y paranoia. Montero había fomentado una cultura del silencio donde la curiosidad era castigada y la lealtad ciega, recompensada con ascensos y privilegios. El personal de más antigüedad sabía que para sobrevivir era necesario ver, oír y callar. Las enfermeras que hacían demasiadas preguntas eran reasignadas a turnos imposibles o despedidas bajo pretextos absurdos. Los pocos médicos que osaron cuestionar los protocolos del ala oeste vieron sus carreras arruinadas por informes negativos anónimos que aparecían en sus expedientes. De esta manera, Montero se aseguró de que el ala oeste fuera una caja negra, un lugar del que todos conocían su existencia pero del que nadie se atrevía a hablar, convirtiendo a sus empleados en cómplices pasivos de sus atrocidades. La noche del 1 de julio de 1987, la tensión en el sanatorio era casi palpable. Montero lo sabía. Había notado las miradas furtivas entre las tres enfermeras, su comportamiento demasiado discreto, casi conspirador. Su asistente personal le había informado de que Elena había sido vista cerca de su despacho en un momento en que no debía estar allí. La paranoia, siempre latente bajo su piel, se disparó. Esa tarde, había realizado una llamada a uno de sus contactos en la farmacéutica, una conversación corta y en clave, en la que usó la frase «tenemos una posible contaminación en el proyecto». La respuesta desde Suiza fue fría y directa: «Soluciona el problema. De forma permanente. El protocolo de contención está autorizado». Montero colgó el teléfono sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. La decisión ya no era suya, era una orden. El plan de las tres mujeres, aunque valiente, estaba condenado desde el principio. Su error fue subestimar hasta dónde estaba dispuesto a llegar Montero para proteger su imperio. Creían que se enfrentaban a un simple caso de mala praxis médica que podrían exponer con pruebas y testimonios. No podían imaginar la magnitud de la conspiración, ni la crueldad de la que era capaz el hombre al que planeaban denunciar. Mientras ellas se reunían al amanecer, sellando su pacto con un abrazo, Montero ya estaba moviendo sus piezas. Llamó al jefe de seguridad del sanatorio, un exmilitar que le debía lealtad absoluta, y le dio instrucciones precisas. Esa noche, el turno de las tres enfermeras no sería como los demás. El sanatorio, su lugar de trabajo, se convertiría en su trampa mortal. Aquella noche, el destino de las tres mujeres quedó sellado no por lo que hicieron, sino por lo que representaban. Una amenaza directa a un proyecto multimillonario. Montero no las veía como personas, ni siquiera como empleadas. Eran un riesgo que debía ser neutralizado. Mientras Elena, Carmen y Sofía comenzaban su turno, ajenas al peligro inminente, el director observaba sus movimientos desde las cámaras de seguridad de su despacho, un depredador acechando a su presa. Cada gesto, cada conversación susurrada, confirmaba sus sospechas. No había tiempo para dudas ni para errores. La demolición del sanatorio, convenientemente programada para 2 semanas después, se convertiría en la coartada perfecta, la capa final de tierra y hormigón, sobre su secreto más oscuro. La historia oficial sería simple: 3 mujeres que abandonaron sus puestos de trabajo y sus vidas sin explicación. El antiguo celador, un hombre llamado Miguel, recordaría años más tarde la atmósfera de aquella noche. Vio al jefe de seguridad bloquear el acceso al ala oeste con una excusa sobre una fuga de gas. Vio al doctor Montero, con una expresión que nunca antes le había visto, entrar en su despacho acompañado de 2 hombres que no eran personal del hospital. Más tarde, en mitad de la noche, escuchó ruidos extraños provenientes de esa misma zona, como de herramientas pesadas golpeando contra el hormigón. Miguel, que había aprendido a no hacer preguntas,
simplemente bajó la cabeza y continuó con su trabajo. El miedo era un lenguaje universal en el sanatorio de la Sierra, y esa noche hablaba más alto que nunca. Sabía que estaba presenciando algo terrible, algo que debía olvidar si quería ver el amanecer del día siguiente. Así, el escenario estaba preparado para la tragedia. Por un lado, 3 mujeres armadas con la verdad y la convicción moral de que hacían lo correcto, decididas a sacar a la luz los horrores que habían presenciado. Por otro, un hombre poderoso y sus cómplices, protegidos por una corporación sin rostro, dispuestos a cometer el crimen más atroz para salvaguardar sus intereses. El sanatorio de la Sierra, esa noche de julio, dejó de ser un lugar de curación para convertirse en una tumba. La niebla que ascendía del valle, no solo ocultaba el edificio, sino que también parecía presagiar el velo de silencio que estaba a punto de caer sobre Elena, Carmen y Sofía, un silencio que duraría 30 largos y dolorosos años, esperando a que alguien tuviera el valor de romperlo. El reencuentro tuvo lugar en una cafetería anónima, de esas que huelen a café quemado y melancolía. El inspector Morales era ahora una sombra del hombre que Javier recordaba. Sus hombros, antes anchos y firmes, se habían encorvado bajo el peso de 30 años de frustraciones, y sus ojos, de un azul acerado, parecían permanentemente nublados por el escepticismo. Escuchó a Javier con la paciencia de un confesor, sin interrumpir, mientras éste le relataba el hallazgo del fotógrafo, su voz cargada con una urgencia casi febril. Al terminar, Javier deslizó sobre la mesa una tablet con el artículo del periódico digital. Morales la miró, luego a Javier, y suspiró. Hijo, durante 3 décadas he perseguido fantasmas en ese sanatorio. Cada pocos años, alguien cree haber encontrado algo, siempre es humo. Pero en su voz, bajo capas de cinismo, Javier detectó una chispa de la vieja curiosidad que se negaba a extinguirse del todo. Con renuencia, Morales aceptó revisar las fotografías que Marcos había subido a su blog. En la pantalla de la tablet, las imágenes del expediente aparecían con una nitidez escalofriante. El papel amarillento, las manchas de humedad, la tipografía de una máquina de escribir antigua. La primera página era un golpe de frialdad burocrática. Sujeto 0. Sin nombre, sin edad, sin humanidad. A continuación, una letanía de datos clínicos que incluso para un profano como Javier, resultaban alarmantes. Fórmulas químicas abreviadas. Dosis que se incrementaban exponencialmente día tras día, y mediciones de constantes vitales que dibujaban una curva descendente hacia la muerte. Era el registro metódico y desapasionado de la destrucción de un cuerpo humano, una autopsia en vida documentada en papel oficial del Sanatorio de la Sierra, fechada en junio de 1987, justo antes del desastre. Javier contuvo el aliento cuando llegaron a la última fotografía. Un primer plano de la anotación manuscrita al final del informe. Nos ha descubierto. Hay que mantener el frío. No fue la frase lo que le paralizó, sino la caligrafía. Un torbellino de recuerdos le asaltó de golpe. Las postales que su tía le enviaba desde sus viajes, las notas que le dejaba en la nevera, la dedicatoria en el libro que le regaló por su 10º cumpleaños. Era ella. Era la letra de Elena. La forma en que trazaba la SZ rana, la inclinación de la Duki Saja. El mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo la imagen en la pantalla. Aquellas palabras no eran una simple pista, eran un eco de su voz, un grito de auxilio atrapado en tinta durante 30 años. El expediente dejó de ser una prueba para convertirse en una reliquia, la última comunicación de la mujer que había sido el faro de su infancia. Morales, al ver la reacción de Javier, se inclinó sobre la tablet, su rostro endureciéndose. El policía que llevaba dentro despertó de su letargo. Se centró en el informe clínico que precedía a la nota. Fallo renal agudo, necrosis tisular en el punto de inyección, colapso cardíaco fulminante. Murmuró los términos médicos con una gravedad sombría. Esto no es compatible con un tratamiento para la tuberculosis, ni siquiera uno experimental. Las dosis, la toxicidad. Esto es veneno, Javier. No estaban intentando curar a este hombre, lo estaban usando para probar hasta dónde podía aguantar el cuerpo humano antes de romperse. De repente, la teoría de un ensayo clínico ilegal se quedaba corta. Lo que el expediente describía con precisión quirúrgica no era mala praxis.
era un asesinato documentado, firmado y archivado, oculto a plena vista. La conversación se centró entonces en la críptica frase final. ¿Qué demonios significa? ¿Hay que mantener el frío?, preguntó Javier, pasándose una mano por el pelo. Podría ser una metáfora. Mantener la calma, actuar con frialdad, después de ser descubiertos. Morales negó con la cabeza, sus ojos fijos en la pantalla. No creo. Los médicos son precisos, incluso cuando escriben notas para sí mismos. Frío, es una palabra muy específica. Recuerdo aquel verano, fue uno de los más calurosos que se recuerdan en la sierra. Hablar de mantener el frío en ese contexto, es extraño, es deliberado. El instinto del viejo inspector, le decía que aquellas palabras no eran una figura retórica, sino una instrucción literal, una clave que, por alguna razón, Elena había considerado vital dejar por escrito en sus últimos momentos de lucidez y terror. Al día siguiente, Morales hizo la primera llamada oficial relacionada con el caso en más de 20 años. Tirando de sus últimos hilos en la comandancia, consiguió que el expediente original, recuperado por la Guardia Civil tras la denuncia de Marcos, fuera sacado del almacén de pruebas. Lo tuvo en sus manos esa misma tarde, el cartón frágil y polvoriento. El objeto físico tenía un peso que las fotografías no podían transmitir, el peso de la verdad. Su segundo movimiento fue contactar a un perito calígrafo forense de su confianza, un hombre meticuloso a punto de jubilarse, como él. Le envió una copia digitalizada de la nota manuscrita junto con varias muestras de la escritura de Elena, que Javier había conservado religiosamente durante años. La espera de los resultados se convirtió en una tortura, un limbo entre la esperanza y la confirmación de la peor de las pesadillas. El informe del perito llegó 2 días después por correo electrónico. Era un documento de 3 páginas, lleno de análisis técnicos sobre la presión del trazo, la inclinación y la morfología de las letras. Pero la conclusión, en la última línea, era inequívoca y demoledora. Con un grado de certeza del 99,7%, la autoría de la nota manuscrita en el expediente, sujeto 0, corresponde a doña Elena García. La confirmación oficial cayó sobre Javier como una losa. Era real. Su tía había escrito esa sentencia. Para Morales, fue la pieza que necesitaba. El documento ya no era una prueba circunstancial encontrada en una ruina. Era el testimonio directo de una de las desaparecidas, un mensaje póstumo que vinculaba de forma irrefutable los experimentos ilegales con el destino de las 3 enfermeras. El caso oficialmente tenía su primera prueba sólida en 30 años. Con el informe forense en la mano, el inspector Morales firmó la orden para reabrir oficialmente la investigación sobre la desaparición de Elena García, Carmen Ruiz y Sofía Nieto, clasificada ahora como un posible triple homicidio. El expediente del sujeto 0 fue catalogado como la prueba A. Para Javier, la noticia fue un cóctel de emociones violentas, un alivio inmenso mezclado con un miedo paralizante. Habían abierto una puerta que llevaba 3 décadas sellada con mentiras y olvido, y ahora debían enfrentarse a lo que hubiera al otro lado. La primera revelación era un hecho: su tía había descubierto un crimen atroz. Pero la pregunta que la propia Elena había dejado flotando en el tiempo seguía sin respuesta, más ominosa que nunca. Si para ocultar su secreto tuvieron que hacerla desaparecer, ¿qué significaba exactamente la orden de mantener el frío? Asterisco asterisco. Segundo CTA, asterisco asterisco. Pero lo que encontraron a continuación, escondido en los viejos planos del sanatorio, no solo daría una respuesta literal y macabra a esa pregunta, sino que cambiaría para siempre la escala de su investigación, demostrando que el horror apenas acababa de empezar. La frase «hay que mantener el frío» se convirtió en una obsesión para el inspector Morales. Descartó de inmediato cualquier interpretación metafórica. Un policía de la vieja escuela como él, forjado en la literalidad de las pruebas y los hechos, sabía que en momentos de pánico la gente no recurre a la poesía, sino a la información cruda y vital. En su despacho, rodeado por los fantasmas de papel del caso de 1987, reproducía mentalmente el escenario. Un verano abrasador, uno de los más calurosos registrados en la sierra. En ese contexto, una orden para mantener el frío no era una sugerencia para mantener la calma,
Era una instrucción técnica, una necesidad logística. Era la clave más extraña y deliberada que había visto en toda su carrera, y estaba convencido de que su significado era tan tangible como el hormigón que ahora cubría el sanatorio. Aquella frase no era el final del misterio, sino el principio del mapa. Mientras Morales se perdía en el laberinto de la lógica deductiva, Javier se ahogaba en el océano de la emoción. Para él, aquella caligrafía temblorosa era un portal directo al terror que debió sentir su tía. Cerraba los ojos y podía verla, escondida en algún rincón oscuro del sanatorio, con el corazón martillándole en el pecho, escribiendo a toda prisa esas 6 palabras en el reverso de un informe. ¿Qué estaba viendo en ese momento? ¿A quién había descubierto? La frase no era solo una prueba, era un testamento, el último acto de una mujer que, sabiéndose perdida, intentó dejar una baliza para que alguien, algún día, pudiera encontrar el camino de vuelta a la verdad. La tinta seca sobre ese papel amarillento era el eco de su último aliento, un grito de auxilio que había tardado 30 años en llegar a sus oídos. La justicia ya no era una abstracción, era una deuda de sangre. La frustración de dar vueltas en círculos sobre el significado de la frase llevó a Morales a tomar una decisión drástica. «Estamos mirando la pista, Javier, en lugar de mirar el lugar», dijo, golpeando la mesa con la palma de la mano. La respuesta no está en la semántica, está en la arquitectura. Necesitamos entender el edificio. ¿Cómo se podía mantener el frío en ese sanatorio en 1987? La pregunta cambió por completo el enfoque de la investigación. Dejaron de ser analistas de un texto para convertirse en arqueólogos de un crimen. La nueva misión era clara: encontrar los planos originales del sanatorio de la Sierra. Necesitaban un mapa de la tumba antes de poder empezar a cavar, una guía de la estructura física que les permitiera localizar cualquier anomalía, cualquier espacio oculto que pudiera albergar un secreto tan terrible. Conseguir los planos de un edificio demolido 3 décadas atrás se convirtió en una odisea burocrática. Javier movilizó su red de contactos periodísticos, mientras Morales intentaba navegar por los laberínticos archivos de la administración pública. Cada puerta que tocaban se cerraba con la misma respuesta. Los registros de la constructora, que había quebrado a principios de los 90, se habían perdido. Los archivos municipales de la época eran un caos de cajas sin catalogar. Sentían cómo el tiempo y la burocracia se habían convertido en los mejores aliados de Montero, creando una capa de polvo y olvido casi tan impenetrable como los ladrillos que sellaron el ala oeste. La esperanza comenzaba a desvanecerse, y la sensación de que perseguían un fantasma en un laberinto de papel se hacía cada vez más real y asfixiante. El sistema parecía diseñado para proteger el pasado, no para revelarlo. La suerte cambió gracias a una llamada. Un antiguo archivero jubilado, a quien Javier había entrevistado años atrás para un reportaje, le dio una pista improbable. Le habló de un proyecto de digitalización fallido a finales de los 90. Donde miles de documentos de obras públicas fueron escaneados a baja resolución y mal etiquetados, acabando en un limbo digital que nadie consultaba. Siguiendo esa corazonada, Javier pasó 2 días enteros buceando en esa base de datos olvidada, un cementerio de archivos corruptos y metadatos sin sentido. Y entonces, bajo el nombre de Archivo Proyecto Saneamiento Sierra/52, lo encontró, un único fichero PDF. Al abrirlo, una imagen pixelada y borrosa se materializó en la pantalla. El plano original del sanatorio de la Sierra, fechado en 1952. Era una victoria pequeña pero monumental, la primera grieta en el muro de silencio. Extendieron los planos digitalizados sobre una gran mesa de reuniones en la comisaría, utilizando un proyector para ampliar cada detalle. La imagen era de mala calidad. Las líneas se difuminaban y parte del texto era casi ilegible, pero era todo lo que tenían. Durante horas, sus dedos recorrieron el trazado de pasillos, habitaciones y quirófanos, intentando hacer coincidir la estructura de 1952 con los recuerdos de Morales y las fotografías de las ruinas. Se centraron en el ala oeste y en el despacho del doctor Montero, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Pero todo parecía encajar. La distribución era lógica, funcional, sin espacios ocultos aparentes. La frustración volvió a instalarse en la sala, densa y pesada.
Quizás la pista no era arquitectónica. Quizás se habían equivocado desde el principio. El plano, su gran esperanza, parecía ser otro callejón sin salida. Fue el ojo entrenado de Morales, acostumbrado a buscar la aguja en el pajar, el que detectó la anomalía. No estaba en el ala oeste, ni siquiera en la planta principal. Estaba en una sección del plano dedicada a los sótanos, justo debajo de la zona administrativa donde se ubicaba el despacho de Montero. Era un pequeño recuadro, casi perdido entre tuberías y conductos de ventilación, con una leyenda escrita en una tipografía diminuta: cámara frigorífica, fármacos termolábiles. Una antigua cámara de frío para conservar medicamentos sensibles al calor. No aparecía en ningún plano de reforma posterior que habían podido encontrar. Era una reliquia de la construcción original, probablemente en desuso desde hacía décadas. En el silencio de la sala, las 6 palabras de Elena resonaron con una claridad aterradora y literal. Hay que mantener el frío. El horror de la revelación les golpeó a ambos al mismo tiempo. Un mazazo helado que les dejó sin aire. La cámara frigorífica, olvidada por todos, era el lugar perfecto. Subterránea, sin ventanas, y situada estratégicamente bajo los pies del director, ofrecía un control absoluto y un aislamiento total. La frase de Elena ya no era una pista, era una acusación directa y una localización precisa. Ella no solo había descubierto los experimentos, había descubierto el plan de contingencia de Montero, el lugar donde pensaba hacer desaparecer las pruebas, o a los testigos. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No estaban buscando un archivo perdido o un testimonio olvidado, estaban buscando una tumba. Una tumba fría y oculta en las entrañas de hormigón del sanatorio, donde 3 mujeres habían esperado justicia durante 30 largos y oscuros años. La revelación de los planos actuó como un catalizador, transformando la atmósfera de melancolía investigativa en una de urgencia febril y tangible. La cámara frigorífica, esa anomalía arquitectónica olvidada, ya no era una simple teoría. Se había convertido en el epicentro geográfico y emocional de toda la investigación. Para Javier, era el lugar donde la esperanza y el horror colisionaban, la posible tumba de su tía. Para Morales, era el punto X en el mapa de un tesoro macabro, la última oportunidad de su carrera para desenterrar una verdad que se le había escapado entre los dedos 30 años atrás. La decisión fue unánime e inmediata. Necesitaban una orden judicial para excavar en las ruinas del despacho de Montero. Ya no buscaban un documento sino los restos de una masacre. Y sabían que el tiempo y los enemigos que acababan de despertar corrían en su contra, cada segundo contaba como una vida. Conseguir la orden de un juez para perforar los cimientos de una propiedad privada basándose en un plano de hace 60 años y una nota críptica fue una batalla legal y burocrática extenuante. El primer magistrado al que acudieron desestimó la petición, calificándola de especulación detectivesca basada en pruebas circunstanciales. Morales tuvo que recurrir a viejos favores, a contactos que preferiría haber dejado en el pasado, para conseguir una audiencia con una jueza a punto de jubilarse, conocida por su tenacidad y su desprecio por las presiones políticas. Durante 2 horas, en un despacho cargado de expedientes, expusieron su caso, el expediente del sujeto cero, el análisis caligráfico, el testimonio del fotógrafo, y finalmente, el plano del sanatorio con la cámara frigorífica marcada como una cicatriz. La jueza escuchó en silencio, sus ojos fijos en la foto de Elena, Carmen y Sofía, y al final, con un suspiro que pareció arrastrar el peso de décadas, estampó su firma en la orden. La victoria, sin embargo, fue efímera. Apenas 24 horas después de que la orden fuera emitida, antes siquiera de que pudieran organizar el equipo de excavación, el sistema que Montero había construido para protegerse se activó con una eficacia letal. Una llamada desde el decanato del juzgado alertó a Morales, un prestigioso y carísimo bufete de abogados, en representación de una corporación farmacéutica suiza llamada Pharma Helvetia, había presentado un recurso de urgencia para paralizar la orden. Alegaban que los terrenos del antiguo sanatorio, adquiridos tras la quiebra de la constructora, eran ahora de su propiedad, y que cualquier excavación no autorizada constituiría un delito de allanamiento. El nombre de la farmacéutica no aparecía en ningún archivo del caso de 1987. De repente el monstruo al que se enfrentaban adquirió un nuevo rostro, corporativo, internacional e inmensamente poderoso.
La investigación había traspasado una línea invisible. Ya no se trataba de un viejo médico psicópata y sus crímenes del pasado. Se había convertido en un enfrentamiento directo contra una entidad sin rostro con recursos casi ilimitados, una conspiración que seguía activa y dispuesta a todo para proteger sus secretos. La farmacéutica no solo reclamaba la propiedad del terreno, sino que iniciaba una campaña de desprestigio contra Javier en medios afines, tildándolo de periodista sensacionalista que explota una vieja tragedia familiar. A Morales le abrieron una investigación interna por presuntas irregularidades en la reapertura del caso. Estaban intentando aislarlos, desacreditarlos y enterrarlos en un lodazal de burocracia y calumnias, antes de que pudieran mover la primera piedra. El expediente del sujeto cero no era la prueba de un crimen aislado, era la punta de un iceberg de corrupción que amenazaba con hundirlos a todos. Mientras los abogados libraban una guerra de papel en los tribunales, Javier decidió atacar por otro flanco. Si el sistema oficial estaba comprometido, necesitaba una voz humana del pasado, un testigo que pudiera anclar la teoría en una realidad tangible. Pasó días revisando antiguas nóminas del sanatorio, haciendo docenas de llamadas, hasta que dio con él, Miguel, el antiguo celador, un hombre de 82 años que vivía en una modesta residencia en las afueras de la ciudad. Lo encontró en un pequeño jardín, cuidando de sus rosales. Al principio Miguel se negó a hablar, el miedo de 30 años grabado en cada arruga de su rostro. Pero cuando Javier le enseñó la foto de Elena, sus ojos se llenaron de una tristeza antigua, y su silencio comenzó a resquebrajarse. Esa noche, susurró con voz temblorosa, esa noche vi cosas que un hombre no debería ver. La confesión de Miguel, grabada en el móvil de Javier, fue un torpedo que reventó la línea de flotación de la defensa de Montero. El anciano describió con una claridad escalofriante cómo, la noche de la desaparición, vio al jefe de seguridad del sanatorio, y a dos hombres que no conocía acordonar el pasillo que llevaba al despacho del director. Más tarde escuchó ruidos de herramientas pesadas, como si estuvieran rompiendo el suelo de hormigón. Y lo más importante, vio cómo sacaban del despacho varias bolsas de plástico grandes y pesadas, que cargaron en una furgoneta sin distintivos. Olían a desinfectante, recordó Miguel, un olor tan fuerte que quemaba la nariz. El doctor Montero lo supervisaba todo, con una mirada que helaba la sangre. Parecía un general en una zona de guerra, no un médico en su hospital. Su testimonio era la pieza que unía el plano con el crimen. Pero Miguel reveló algo más, algo que hizo que a Javier se le helara la sangre. Al día siguiente el jefe de seguridad le acorraló en un pasillo vacío. Le dijo que sabía que tenía una mujer y dos hijos pequeños. Le describió la ruta que hacían sus hijos para ir al colegio. Y luego, con una calma aterradora, le dijo: hay cosas que es mejor olvidar para poder seguir viviendo. Si alguna vez hablas de lo que crees haber visto anoche, tu familia lo lamentará. Esa amenaza, precisa y personal, había garantizado su silencio durante 3 décadas. Al contárselo a Javier, el anciano lloraba no solo por el miedo, sino por la culpa. Aquella confesión no solo validaba su investigación, sino que demostraba que la red de Montero no dudaba en usar la intimidación y la violencia para asegurar su impunidad, una táctica que, como pronto descubrirían, no había quedado enterrada en 1987. Con el testimonio de Miguel, la jueza desestimó el recurso de la farmacéutica y reactivó la orden de excavación, pero el ambiente había cambiado. La sensación de estar observados era constante. Una noche, al llegar a su coche, Javier encontró las 4 ruedas rajadas. No había nota, solo el silencio amenazante de un acto de vandalismo demasiado preciso. Morales, por su parte, recibió una llamada anónima en mitad de la noche. Al otro lado de la línea, solo se escuchaba el sonido de una respiración lenta y acompasada, una intimidación psicológica diseñada para desgastar sus nervios. El mensaje era claro, habían sido advertidos. Continuar con la investigación ya no era solo un riesgo profesional, sino un peligro mortal. El poder al que se enfrentaban no se contentaría con batallas legales. Estaba dispuesto a jugar sucio, a arrastrarlos al barro, y a silenciarlos de forma permanente si era necesario. La maquinaria legal de Pharma Helvetia, lejos de rendirse, contraatacó con una nueva estrategia. Presentaron una demanda millonaria contra el Estado por daños y perjuicios potenciales a su propiedad.
una maniobra diseñada para presionar políticamente a la Judicatura y al Ministerio del Interior. Empezaron a filtrarse a la prensa artículos que cuestionaban la salud mental de Morales, insinuando que su obsesión con un caso fallido le había llevado a fabricar pruebas. El cerco se estrechaba, convirtiendo a Javier y a Morales en parias dentro de sus propias profesiones. Sus jefes les aconsejaban abandonar, sus colegas les evitaban en los pasillos. Estaban solos, luchando contra un Goliat corporativo que podía comprar el silencio, la lealtad y la opinión pública con la misma facilidad con la que firmaba un cheque. A pesar de la presión asfixiante, o quizás a causa de ella, la determinación de ambos se solidificó, convirtiéndose en un bloque de granito. Cada amenaza, cada artículo difamatorio, cada obstáculo legal, era una confirmación más de que estaban en el camino correcto. Si la farmacéutica luchaba con tanta ferocidad por proteger un pedazo de tierra en ruinas, era porque lo que había debajo era mucho más valioso y peligroso de lo que jamás habían imaginado. La investigación había trascendido la justicia para Elena, Carmen y Sofía. Se había convertido en una lucha por la verdad misma, una batalla contra un sistema corrupto que creía poder comprar la impunidad y borrar la historia. La cámara frigorífica ya no era solo una tumba. Era un símbolo de la verdad enterrada, y estaban dispuestos a arriesgarlo todo para sacarla a la luz. Finalmente, el día llegó, con una orden judicial reforzada y una dotación mínima de la Guardia Civil para asegurar el perímetro. El equipo de excavación llegó a las ruinas del sanatorio de la Sierra. El aire era denso, cargado de expectación y de la memoria silenciosa del lugar. Javier y Morales observaban desde la distancia, sus rostros tensos como máscaras de piedra. Sobre ellos, en la carretera de acceso, un coche oscuro con los cristales tintados observaba cada uno de sus movimientos, un recordatorio visible de que sus enemigos no se habían rendido. La primera perforadora rompió el silencio de la mañana, su sonido como un grito de guerra contra 30 años de olvido. Cada golpe del martillo neumático contra el suelo de hormigón del antiguo despacho de Montero era un paso más hacia el corazón de las tinieblas, sin saber si lo que encontrarían al final sería la redención o su propia destrucción. El primer golpe del martillo neumático contra el suelo de hormigón fue una declaración de guerra contra el silencio. El estruendo, amplificado por la acústica de la ruina, pareció hacer temblar los cimientos del sanatorio y de la mentira que los protegía. Cada impacto levantaba nubes de polvo y esquirlas de cemento, un trabajo brutal y metódico que avanzaba centímetro a centímetro hacia el corazón de la oscuridad. Javier y Morales observaban a una distancia prudencial, sus rostros impasibles, pero sus puños apretados con una fuerza que delataba la tormenta interior. No estaban solos. El coche oscuro con los cristales tintados seguía aparcado en la carretera, un buitre de metal esperando el resultado. Sabían que sus enemigos no solo estaban al tanto, sino que presenciaban el acto, midiendo cada movimiento, calculando su próxima jugada en una partida de ajedrez donde las piezas eran vidas humanas pasadas y presentes. El hormigón vertido con la prisa de quien entierra un crimen era grueso y de mala calidad, pero aún así el progreso era agónicamente lento. Los operarios, cubiertos de sudor y polvo, se turnaban con la pesada maquinaria bajo el sol implacable de la sierra. Pasaron horas. El sonido monótono y atronador de la perforadora se convirtió en la banda sonora de su ansiedad. Fue a media tarde cuando uno de los técnicos detuvo la máquina. Se arrodilló, pasó la mano por la broca, y luego miró hacia Morales. «Está fría», gritó por encima del ruido del generador. «El taladro está saliendo frío». Esa simple observación fue como una descarga eléctrica. Debajo de la capa de hormigón, el frío se había conservado, tal como Elena había escrito. La cámara sellada durante 30 años seguía cumpliendo su macabra función. La pista literal de Elena no era una suposición, era una certeza física, palpable y heladora. Con una precisión casi quirúrgica el equipo cambió a herramientas más pequeñas para abrir un hueco en la losa de hormigón que ahora sabían que era el techo de la cámara. Cuando finalmente abrieron una pequeña oquedad, un siseo audible escapó de la oscuridad, liberando una ráfaga de aire viciado y gélido. El olor que lo acompañaba era indescriptible, una mezcla nauseabunda de productos químicos de conservación, humedad estancada y un dulzor orgánico inconfundible, el hedor de la muerte contenida. Era el aliento de la tumba, un suspiro liberado tras 3 décadas de encierro forzoso.
Los operarios retrocedieron instintivamente, cubriéndose la boca y la nariz. Javier sintió que las rodillas le flaqueaban, apoyándose en el hombro de Morales. El horror ya no era una teoría en un plano, tenía un olor, una temperatura, una presencia física que contaminaba el aire que respiraban. Un técnico especialista introdujo una cámara de fibra óptica por el agujero. En la pantalla de un pequeño monitor portátil, una imagen granulada en blanco y negro comenzó a tomar forma mientras la luz infrarroja barría la oscuridad. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el zumbido del equipo. Primero vieron el suelo de baldosas, luego la pared de acero inoxidable de una cámara frigorífica industrial. La cámara giró lentamente. Y entonces, aparecieron 3 formas alargadas, cubiertas con lo que parecían ser sábanas de hospital, ahora rígidas y oscurecidas por el tiempo. Estaban dispuestas una al lado de la otra, como en un depósito de cadáveres improvisado. No había duda. Javier ahogó un grito que se convirtió en un sollozo seco al reconocer, incluso en esa imagen borrosa, la pequeña medalla que su tía Elena siempre llevaba al cuello, brillando débilmente bajo la luz artificial. La habían encontrado. La noticia del descubrimiento corrió como la pólvora a través de canales no oficiales, mucho antes de que se emitiera cualquier comunicado. En su lujosa mansión con vistas al mar, Álvaro Montero recibió la llamada en su teléfono privado. Escuchó en silencio. Su rostro de anciano venerable no mostró ni un atisbo de pánico o sorpresa. Su reacción fue de una furia fría y controlada, la de un rey cuyo castillo acaba de ser violado. Colgó el teléfono y, con una calma aterradora, marcó otro número, uno memorizado en una agenda que solo existía en su mente. Protocolo de contención final. Nivel rojo, dijo con una voz que no admitía réplica. Quemen todos los puentes, sin excepciones. Al otro lado de la línea, en una sala de juntas en Zúrich, un ejecutivo de Pharma Helvetia dio la orden. La guerra ya no era para ocultar el crimen sino para sobrevivir a su revelación, sin importar quién cayera en el proceso. En menos de 12 horas, el caso del Sanatorio de la Sierra dejó de ser una noticia local para convertirse en un escándalo nacional que acaparaba los titulares de todos los informativos. Las imágenes de los forenses sacando los cuerpos de las ruinas se repetían en un bucle macabro. Javier, el periodista cuya obsesión había sido tildada de delirio familiar, era ahora el hombre que había resuelto el misterio de las 3 enfermeras. Su rostro aparecía en todas las televisiones, su nombre en todos los periódicos. Pero la vindicación venía con un precio. De repente, estaba expuesto, su vida y su historia desmenuzadas por el interés público. La presión era inmensa, no solo mediática, sino también de aquellos que ahora veían en él la encarnación de una amenaza existencial a su imperio de mentiras. Se había convertido, sin quererlo, en el símbolo de la verdad, y eso lo convertía en el objetivo principal. Pharma Helvetia reaccionó con la velocidad y la frialdad de una corporación acorralada. Su equipo de gestión de crisis emitió un comunicado oficial expresando su profunda consternación y sorpresa por los hallazgos. Negaron categóricamente cualquier conocimiento o participación en las supuestas actividades no autorizadas y deplorables del Dr. Montero, a quien describieron como un antiguo colaborador cuya relación con la empresa había terminado hacía décadas. Se presentaron como una víctima más de las acciones de un individuo sin escrúpulos, prometiendo una investigación interna y total colaboración con las autoridades. Era una obra maestra de la manipulación corporativa, una estrategia diseñada para cortar lazos con Montero, aislarlo como el único culpable, y construir un cortafuegos legal y mediático que protegiera a la compañía de cualquier responsabilidad penal o financiera. Pero la tormenta mediática despertó a otros fantasmas. Una noche, Javier recibió un correo electrónico cifrado de una fuente anónima. Yo trabajé con Montero. Fui su colega en el sanatorio hasta 1986. Me despidió por hacer demasiadas preguntas. Tengo documentos que guardé por si algún día llegaba a este momento. Él no actuaba solo. El remitente era un doctor llamado Ismael Ferreiro, un neumólogo que había huido de España y vivía bajo otro nombre en Argentina. Durante 30 años había guardado copias de los informes de progreso que Montero enviaba mensualmente a Zúrich. Esos documentos, llenos de jerga científica, demostraban sin lugar a dudas que Pharma Helvetia no solo conocía los experimentos, sino que los dirigía,
estableciendo los parámetros de las dosis y exigiendo resultados, sin importar el coste humano. Montero no era el cerebro, era el verdugo a sueldo. Los archivos de Ferreiro contenían una revelación aún más monstruosa: la verdadera identidad del sujeto cero. No era un paciente de tuberculosis en fase terminal, como todos habían asumido. Su nombre real era Nadir, un inmigrante indocumentado que había sido recogido de la calle tras un accidente menor. Sin familia ni papeles, era el sujeto de pruebas perfecto, un hombre invisible cuyo cuerpo podía ser utilizado y desechado sin que nadie preguntara por él. Los informes detallaban con una frialdad clínica cómo su salud, inicialmente buena, fue sistemáticamente destruida por el fármaco experimental. Este descubrimiento transformó la naturaleza del crimen. Ya no se trataba de un ensayo ilegal con enfermos desahuciados, sino del secuestro y asesinato a sangre fría de un hombre vulnerable para acelerar la investigación. La crueldad de Montero y la codicia de Pharma Helvetia alcanzaban un nuevo nivel de depravación. Con la soga apretándose, las tácticas del enemigo se volvieron desesperadas y violentas. Una noche, mientras Morales conducía a casa por una carretera secundaria, un camión sin luces lo sacó de la calzada, estrellándolo contra un árbol. Sobrevivió de milagro, con varias costillas rotas y una conmoción cerebral, pero el mensaje fue inequívoco: no fue un accidente. Casi al mismo tiempo, Javier encontró la puerta de su apartamento forzada. No habían robado nada de valor. Simplemente habían revuelto sus papeles, sus notas de la investigación, y sobre la almohada de su cama, habían dejado una única fotografía. Una imagen de su tía Elena, sonriendo, con los ojos tachados con un rotulador rojo. La amenaza ya no era velada. Habían cruzado la línea de la intimidación legal y mediática para entrar en el terreno del terrorismo puro y duro, demostrando que estaban dispuestos a matar de nuevo para garantizar su silencio. La pieza final del rompecabezas llegó con el último documento que el Dr. Ferreiro envió a Javier. Era un memorando interno de Pharma Helvetia de 1985 que hablaba de la Red Atlas, un programa global de investigación clandestina. El Sanatorio de la Sierra no era un caso aislado, era solo uno de los varios centros de experimentación de bajo perfil que la corporación operaba en países con legislaciones laxas o funcionarios corruptos. Había centros similares en Europa del Este, en África y en el sudeste asiático. La escala del horror se multiplicó exponencialmente. No estaban luchando contra los fantasmas de 3 mujeres asesinadas, sino contra una conspiración internacional responsable de la muerte de un número desconocido de sujetos cero, en todo el mundo. Javier y Morales ya no solo buscaban justicia para Elena, se habían topado con un crimen contra la humanidad, y el peso de esa verdad amenazaba con aplastarlos. El convoy de vehículos policiales se deslizó por el camino de entrada de la mansión de Álvaro Montero, como una serpiente de acero y luces intermitentes, profanando la quietud aristocrática del atardecer. El sonido de las sirenas, silenciado en el último tramo para mantener el factor sorpresa, fue reemplazado por el crujido de la grava bajo las ruedas. Cuando los agentes derribaron la ornamentada puerta de roble, encontraron al doctor en su biblioteca, sentado en un sillón de cuero, con una copa de brandy en la mano y una ópera sonando suavemente en un gramófono. No mostró miedo, ni siquiera sorpresa. Su rostro, una máscara de arrugas y prestigio, se contrajo en una mueca de desdén aristocrático. Miró al inspector Morales, como si fuera un insecto molesto que hubiera invadido su santuario. El reflejo de las luces azules y rojas bailaba sobre los lomos dorados de los libros, pintando la escena de su arresto con los colores de un infierno silencioso y opulento, un final grotesco para una vida construida sobre el sufrimiento ajeno. Javier no estaba allí. Observaba la detención desde la soledad de su apartamento, a través de la fría pantalla del televisor. Las imágenes en directo mostraban a Montero saliendo de su fortaleza, con las manos esposadas a la espalda, pero con la cabeza alta. Para el mundo, era la culminación de una búsqueda de justicia, una victoria. Para Javier, era un abismo de vacío. La captura del monstruo no borraba 30 años de ausencia, no calmaba el dolor del niño de 10 años que seguía esperando en su interior. La imagen que se repetía en su mente no era la de Montero esposado, sino la del brillo metálico de la medalla de su tía en la granulada imagen de la cámara forense. La justicia era un concepto abstracto y frío, incapaz de devolver el calor de una mano, el sonido de una risa. Apagó el televisor, y el silencio de la habitación se volvió ensordecedor.
un monumento a todo lo que había perdido, y que ni siquiera esta victoria podría jamás devolverle. La sala de interrogatorios era un cubo de esterilidad y luz fluorescente, el antídoto perfecto para la opulencia de Montero. Sentado frente a Morales, el anciano doctor parecía un rey exiliado en tierra de bárbaros. Durante la primera hora, jugó su papel a la perfección, el de un eminente científico acosado, víctima de una campaña de difamación orquestada por un periodista con un trauma familiar. Negó cualquier conocimiento de una cámara frigorífica sellada, atribuyendo las muertes a complicaciones inevitables de la tuberculosis y el expediente del sujeto cero, a un posible error administrativo de la época. Su voz era un bálsamo de calma y razón, tejiendo una narrativa tan pulcra y convincente que, por un instante, casi parecía plausible. Usaba su intelecto como un escudo, su prestigio como un arma, tratando a los investigadores con una condescendencia que rayaba en el insulto, convencido de que su estatus lo hacía inmune a la cruda realidad de aquella mesa de metal. Fue entonces cuando Morales giró la pantalla de un ordenador portátil hacia él. En ella, el rostro demacrado de Ismael Ferreiro, grabado desde su exilio en Argentina, llenó el silencio. La declaración del antiguo colega de Montero fue un torpedo que reventó su coraza de arrogancia. Ferreiro, con la voz temblorosa por el peso de 3 décadas de culpa, describió con una precisión demoledora el sistema de informes que Montero enviaba a Zúrich. Detalló las directivas específicas de Pharma-Helvetia, citando de memoria frases de los memorandos que había guardado: acelerar la fase de toxicidad en sujeto cero, optimizar la dosis letal para el siguiente trimestre. Por primera vez, la máscara de Montero se resquebrajó. Un tic nervioso apareció en su párpado. El fantasma de su colega, hablando desde el otro lado del mundo, lo había despojado de su primera línea de defensa, demostrando que no era un científico autónomo, sino un simple ejecutor de órdenes. El golpe de gracia llegó cuando Morales deslizó sobre la mesa una copia del memorando que mencionaba la red Atlas. Las palabras, impresas en papel oficial de Pharma-Helvetia, describían una red global de centros de experimentación clandestinos. El sanatorio de la Sierra era solo un nodo en una telaraña de horror que se extendía por el mundo. Al leerlo, Montero comprendió la magnitud de su error. Su crimen no era un secreto personal que pudiera controlar, sino una pieza diminuta de una conspiración internacional. En ese instante, supo con una certeza heladora que sus antiguos amos lo sacrificarían sin dudarlo para proteger el resto de la red. Ya no era su activo más valioso, sino su eslabón más débil, la cabeza de turco perfecta. El miedo, una emoción que no había sentido en décadas, se apoderó de él, un frío que subía desde el estómago, y que nada tenía que ver con la cámara sellada bajo sus pies. Mientras tanto, en su apartamento, Javier libraba su propia batalla. Un nuevo mensaje cifrado había llegado a su bandeja de entrada. La fuente, un directivo de nivel medio de Pharma-Helvetia, aterrorizado por el protocolo de contención final, le ofrecía la estructura completa de la red Atlas. Nombres de otros doctores, localizaciones de otros sanatorios, identidades de otras víctimas invisibles. A cambio, pedía protección y anonimato. La oferta colocó a Javier en una encrucijada moral insoportable. La justicia para Elena, Carmen y Sofía estaba al alcance de la mano. Montero iba a caer, pero era suficiente. Podía cerrar el capítulo sabiendo que otros sujetos cero estaban muriendo en ese mismo instante en algún rincón olvidado del mundo. La pantalla de su portátil brillaba en la oscuridad, ofreciéndole una verdad tan vasta y peligrosa que publicarla no solo arriesgaría su vida, sino que podría iniciar una guerra contra un enemigo sin rostro y con un poder inimaginable. En la sala de interrogatorios, el instinto de supervivencia de Montero mutó en un deseo de venganza. Acorralado y traicionado, decidió inmolarse, pero llevándose consigo a quienes lo habían abandonado. «Quieren que yo sea el único monstruo», siseó, su voz despojada de toda arrogancia. «Pero yo solo era el jardinero, ellos eran los dueños del jardín». Y entonces, confesó. No con remordimiento, sino con una lucidez escalofriante y un orgullo perverso. Describió la noche del 1 de julio de 1987, con el detalle de un cirujano relatando una operación. Habló de cómo él mismo había mezclado el mortero para sellar la pared, de cómo había supervisado la colocación de cada ladrillo.
Su confesión no era un acto de contrición, sino su último informe de campo, una exposición final de su obra maestra de crueldad, asegurándose de que cada detalle implicara directamente a la junta directiva de Pharma Helvetia, su último y venenoso legado. El horror alcanzó su cenit cuando describió los últimos momentos de las enfermeras. No fue un asesinato rápido para silenciarlas, fue un experimento. El protocolo de contención incluía el ensayo de un nuevo compuesto, una neurotoxina de acción rápida, explicó con una calma clínica que helaba la sangre. Era vital documentar sus efectos en sujetos sanos. Parálisis muscular completa en menos de 1 minuto, pero la actividad cerebral y la percepción sensorial permanecían intactas durante casi 15 minutos. Estaban conscientes de todo, atrapadas dentro de sus propios cuerpos. Hizo una pausa, saboreando el recuerdo. Elena, añadió con una sonrisa casi imperceptible, fue la que más luchó. Pude verlo en sus ojos, una voluntad de hierro, fascinante. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, un vacío llenado únicamente por la magnitud de una maldad que desafiaba toda comprensión humana. El inspector Morales se rompió. El dique de profesionalidad que había contenido 30 años de frustración, de culpa por un caso no resuelto, de la imagen de 3 mujeres jóvenes borradas del mundo, reventó en un instante. Un grito ahogado, animal, escapó de su garganta. En un movimiento fluido y violento, se abalanzó sobre la mesa, sus manos buscando el cuello de Montero, sus ojos inyectados en sangre. «¡Monstruo!», rugió, su voz rota por el dolor. Los otros agentes reaccionaron al instante arrastrándolo hacia atrás, separándolo del anciano, que apenas se inmutó. Por un momento, no había policías ni sospechosos en la sala. Solo un hombre bueno enfrentado a la encarnación del mal absoluto. Un hombre cuya alma se desgarraba, al comprender que la verdad que tanto había buscado, era un abismo mucho más oscuro de lo que jamás había podido imaginar. En el mismo instante en que Morales se rompía, una televisión en la esquina de la comisaría mostraba una rueda de prensa de emergencia desde Zúrich. El CEO de Pharma Helvetia, con un rostro compungido y una retórica impecable, anunciaba que una investigación interna había destapado las actividades aberrantes y no autorizadas del Dr. Álvaro Montero. Con una frialdad corporativa perfecta, lo repudiaron, lo aislaron y lo sirvieron en bandeja a las autoridades, presentándose a sí mismos como campeones de la ética y la transparencia. Habían activado su cortafuegos, sacrificando a su peón más leal para salvar a la reina y al resto del tablero. En la sala de interrogatorios, Montero escuchó el eco de las noticias, y una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Era el jaque mate. Había confesado para arrastrarlos con él, pero ellos, con un movimiento, lo habían borrado de su historia, dejándolo solo para pudrirse con sus crímenes. Javier vio la misma rueda de prensa. La hipocresía, la mentira calculada, la facilidad con la que el poder corporativo reescribía la historia ante sus ojos, encendió en él una furia fría y clara. La justicia para Elena ya no era suficiente. El dolor personal que lo había impulsado se transformó en una responsabilidad universal. Miró la lista de nombres en su pantalla, los otros sujetos cero, los otros Montero, los otros sanatorios. Eran más que nombres, eran ecos de su tía, víctimas de la misma codicia sistemática. Su decisión fue instantánea, irrevocable. Abrió la ventana de chat cifrado y escribió la respuesta al denunciante. Lo haré, cuéntemelo todo. Publicaré hasta la última palabra. Al pulsar enviar, sintió cómo el peso de su cruzada personal se aligeraba, reemplazado por el peso mucho mayor de una guerra que acababa de declarar, una guerra que probablemente no sobreviviría. Conducido por 2 guardias, Álvaro Montero salió de la sala de interrogatorios. Su cuerpo, antes erguido con la rigidez de la arrogancia, ahora estaba encorvado, vencido no por la culpa, sino por la derrota. La mente brillante que había concebido crímenes inenarrables, era ahora solo la de un anciano enfrentándose a la perspectiva de morir, en una celda de hormigón, una ironía poética y brutal. Ya no era una eminencia médica, ni un peón en un juego global, era simplemente un asesino, despojado de su poder, de su prestigio y de la protección de sus amos. Un único flash de una cámara capturó su rostro en ese instante, la mirada vacía,
la boca entreabierta, la imagen final de un hombre que lo había tenido todo, y lo había perdido todo en el momento en que la verdad, enterrada bajo 30 años de hormigón y silencio, finalmente había salido a la luz para reclamarlo. Más tarde esa noche, Javier recibió por correo el informe forense completo. Lo leyó con una distancia profesional que le costó mantener. Confirmaba la neurotoxina, la parálisis consciente, cada detalle de la sádica confesión de Montero. Pero fue una nota a pie de página en el informe de Elena lo que le robó el aliento. Se encontró un pequeño trozo de papel, fuertemente apretado en la mano derecha de la víctima, causando fracturas post-mortem en las falanges. El papel, aparentemente arrancado de un talonario de recetas, contenía una única palabra, escrita con trazos débiles e irregulares: Atlas. Javier se quedó mirando la palabra, impresa en el frío lenguaje técnico del informe. Su tía, en sus últimos 15 minutos de terror consciente, paralizada e indefensa, no se había rendido. Con su último acto de voluntad, había intentado delatar a toda la red. No había muerto como una víctima. Había muerto como una soldado, dejando una última bala para que él la disparara. El juicio contra Álvaro Montero se convirtió en el acontecimiento mediático más seguido del país, un circo macabro televisado que paralizó a la nación durante semanas. Lejos de mostrar arrepentimiento, el anciano doctor utilizó el estrado como su último púlpito, su última sala de conferencias. Con una frialdad que helaba la sangre, relató sus crímenes no como actos de maldad, sino como sacrificios necesarios en el altar del progreso científico. Describiendo la neurotoxina con el orgullo de un creador. Cada palabra era una daga para las familias de las víctimas, que escuchaban en un silencio roto solo por sollozos ahogados. La sentencia fue unánime y contundente: prisión permanente revisable, la máxima pena posible. El juez, al leer el veredicto, calificó sus actos no como ciencia, sino como la más abyecta expresión de la depravación humana, poniendo fin a la era de un monstruo que se había escondido a plena vista durante demasiado tiempo. Armado con los archivos del denunciante y la última palabra de su tía como estandarte, Javier tomó la decisión más importante de su vida. Rechazó exclusivas millonarias y, en su lugar, contactó con un consorcio internacional de periodistas de investigación. Durante una semana, trabajaron en secreto, verificando cada dato, cada nombre, cada localización de la red Atlas. Y entonces, coordinados al segundo, lanzaron la bomba. Cientos de artículos documentales y reportajes se publicaron simultáneamente en más de 30 países. La historia del Sanatorio de la Sierra dejó de ser una tragedia local para convertirse en el primer capítulo de un escándalo global de proporciones inimaginables. El nombre Pharma Helvetia se convirtió de la noche a la mañana en sinónimo de crimen corporativo, y la palabra Atlas resonó en los parlamentos y las bolsas de todo el mundo como el eco de un terremoto. La reacción de Pharma Helvetia fue un manual de gestión de crisis corporativa que fracasó estrepitosamente ante la avalancha de pruebas. Sus primeras negativas y comunicados evasivos fueron barridos por las confesiones de exempleados y las pruebas documentales que Javier y su red habían sacado a la luz. Las acciones de la compañía se desplomaron en cuestión de horas, perdiendo miles de millones en valor de mercado. Gobiernos de todo el mundo, desde Europa hasta Asia, anunciaron investigaciones de urgencia y la congelación de sus activos. El CSI y toda la junta directiva fueron forzados a dimitir en una humillante rueda de prensa. El gigante farmacéutico, un imperio construido sobre una montaña de cadáveres invisibles, se tambaleaba al borde del colapso, herido de muerte por la verdad que un día decidieron enterrar bajo hormigón. Desde la cama del hospital, y más tarde desde el sofá de su casa, el inspector Morales siguió cada detalle de la caída del imperio. El día que recibió el alta médica, firmó su jubilación. No había amargura en su gesto, solo un cansancio profundo y una extraña sensación de paz. Había cumplido su promesa. Había resuelto el caso que le había robado el sueño durante 30 años. La victoria, sin embargo, no sabía a triunfo, sino a ceniza. La confesión de Montero, el horror puro de los últimos momentos de las enfermeras, le había dejado una cicatriz en el alma que ninguna medalla podría curar. Se retiró a una pequeña casa en la costa, lejos del ruido, para vivir con sus fantasmas,
habiendo encontrado no la felicidad, sino la redención a través del cumplimiento de un deber que casi le cuesta la vida y la cordura. Los funerales de Elena, Carmen y Sofía se celebraron 3 décadas después de sus muertes, convirtiéndose en un acto de duelo nacional. Miles de personas, muchas de las cuales no las habían conocido, se congregaron en las calles para rendir homenaje a las 3 mujeres cuya integridad y valentía habían costado sus vidas. Sus ataúdes, cubiertos por la bandera del país, fueron llevados a hombros por compañeros de profesión. El gobierno, en un acto de reparación histórica, les concedió a título póstumo la más alta condecoración civil. Sus nombres, antes susurrados en leyendas locales, se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la tiranía del poder. Ya no eran solo víctimas, eran mártires cuya historia se contaría a las futuras generaciones de enfermeros y médicos, como un recordatorio del verdadero significado de su juramento. Javier asistió al funeral de su tía en un estado de extraña disociación. Vio cómo depositaban las flores sobre la lápida con su nombre recién grabado y sintió por primera vez en 30 años, el peso de su ausencia como un hecho consumado y no como una pregunta abierta. La obsesión que había sido el motor de su existencia se había extinguido, dejándole en su lugar un vacío inmenso. El alivio de la justicia cumplida se mezclaba con el dolor sordo de la pérdida irreparable. Miró a su alrededor, a los rostros de los familiares de Carmen y Sofía, y comprendió que su cruzada personal había terminado. Pero una nueva responsabilidad, mucho más pesada, acababa de comenzar. Ya no luchaba por Elena, sino por todos los sujetos cero, que aún esperaban en la oscuridad, y esa carga sería su compañera por el resto de sus días. La publicación de la red Atlas provocó una reacción en cadena a nivel mundial. En Polonia, se exhumaron los cuerpos de 6 vagabundos en los terrenos de un antiguo hospital psiquiátrico. En un país del sudeste asiático, un periodista local, inspirado por el trabajo de Javier, descubrió un ala infantil abandonada, donde se habían probado fármacos experimentales. Familias que habían perdido a sus seres queridos en circunstancias misteriosas en centros médicos vinculados a Pharma Helvetia, comenzaron a exigir respuestas. La escala del horror crecía cada día, revelando una conspiración sistemática contra los más vulnerables. La investigación de Javier no solo había resuelto un triple asesinato, sino que había entregado al mundo un mapa de un genocidio silencioso, forzando a la sociedad a confrontar la idea de que los monstruos no siempre se esconden en las sombras, a veces visten batas blancas y dirigen corporaciones multinacionales. La batalla legal contra Pharma Helvetia se convirtió en el caso de crimen corporativo más complejo de la historia. Fiscales de una docena de países formaron un equipo conjunto sin precedentes para desmantelar la red. Se emitieron órdenes de arresto internacionales contra ejecutivos de alto nivel, algunos de los cuales fueron detenidos intentando huir, mientras que otros desaparecieron en paraísos fiscales. La empresa fue declarada culpable en múltiples jurisdicciones y condenada a pagar miles de millones en indemnizaciones a las familias de las víctimas identificadas. El caso sentó un precedente histórico, estableciendo que el velo corporativo no podía ser utilizado como escudo para cometer atrocidades, y que la responsabilidad penal alcanzaba hasta el último despacho de la planta más alta, redefiniendo para siempre las reglas del juego entre el poder corporativo y los derechos humanos. Las ruinas del Sanatorio de la Sierra fueron finalmente demolidas por completo, borrando la última cicatriz física del paisaje. Pero en su lugar no se construyó ningún complejo de lujo ni centro comercial. Por iniciativa popular y con financiación pública, el terreno fue consagrado como un parque para la memoria. Donde una vez se alzó el despacho de Montero, ahora se erigía un sobrio monumento de granito negro, con los nombres de Elena García, Carmen Ruiz y Sofía Nieto, grabados en letras de plata. Debajo, una inscripción rezaba: en memoria de quienes perdieron su vida por defender la de otros, y de todas las víctimas anónimas cuya dignidad fue sacrificada en nombre de la codicia. El lugar que había sido una tumba de secretos se transformó en un faro de recuerdo, un espacio sagrado donde el silencio ya no era sinónimo de olvido, sino de respeto. El escándalo provocó un debate social profundo y duradero sobre la ética en la investigación médica y la falta de supervisión de la industria farmacéutica. El caso Sanatorio se convirtió en un punto de inflexión, forzando a los gobiernos a implementar legislaciones mucho más estrictas sobre los ensayos clínicos, con protocolos de transparencia y protección para los participantes que antes eran impensables.
Las facultades de medicina y periodismo de todo el mundo incorporaron el caso en sus programas de estudio como el ejemplo paradigmático de la colisión entre la ética profesional y la presión corporativa. El sacrificio de las 3 enfermeras, aunque trágico, no fue en vano. Su muerte se tradujo en una ola de reformas que, en última instancia, salvaría incontables vidas en el futuro, convirtiéndose en su legado más perdurable. Xavier nunca volvió a su antiguo trabajo en el periódico, con los fondos de un premio internacional de periodismo que ganó, y una avalancha de donaciones anónimas, creó la Fundación Atlas. Una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a denunciantes y a financiar investigaciones periodísticas sobre crímenes corporativos y violaciones de derechos humanos. Canalizó su dolor y su rabia en una misión constructiva, convirtiéndose en una figura de referencia para aquellos que, como él, luchaban contra sistemas aparentemente invencibles. Dejó de ser el hombre atormentado por el fantasma de su tía, para convertirse en un faro de esperanza para otros, encontrando en la defensa de la verdad una forma de honrar la memoria de Elena, y de dar un sentido a las 3 décadas de oscuridad que había tenido que atravesar. Meses después de la sentencia, el inspector Morales, ya retirado, visitó el parque conmemorativo. Se sentó en un banco frente al monumento de granito, bajo el mismo cielo de la sierra que una vez pareció burlarse de él. Sacó de su cartera la vieja fotografía arrugada de las 3 mujeres, sonrientes en sus uniformes blancos, y la miró durante un largo rato. No había orgullo en su rostro, ni la euforia de la victoria, solo una profunda y serena melancolía. Había hecho justicia, había cerrado el círculo. Dejó la fotografía en la base del monumento, junto a un ramo de flores frescas. Se levantó y se marchó sin mirar atrás, sintiendo por primera vez que los fantasmas que le habían acompañado durante media vida por fin podían descansar en paz, y que quizás, solo quizás, él también podría empezar a hacerlo. Así, las preguntas que iniciaron esta tormenta encontraron su respuesta definitiva. A las 3 enfermeras, las asesinaron con una crueldad metódica, para proteger una conspiración global de experimentación humana. La Red de Silencio no era solo un director psicópata, sino una corporación multinacional dispuesta a todo para proteger sus beneficios multimillonarios. El sistema las había fallado, la justicia había llegado tarde. Pero la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz. La última palabra escrita por Elena, Atlas, no fue un susurro de derrota, sino un grito de guerra que resonó a través del tiempo, un legado de resistencia que demostró que el coraje de una sola persona, magnificado por la lealtad de sus amigas, podía ser suficiente para derribar un imperio. La historia del Sanatorio de la Sierra no terminó con una sentencia judicial ni con la demolición de sus muros, se transformó. El dolor individual de Xavier, la obsesión que había consumido su vida, encontró un nuevo propósito en la Fundación Atlas. Desde un pequeño despacho financiado con el dinero de premios y donaciones, lo que antes era una cruzada personal, se convirtió en una guerra global contra el silencio. Ya no buscaba respuestas para sí mismo, sino para las incontables familias de otros sujetos cero repartidos por el mundo, cuyas tragedias permanecían ocultas en los archivos clasificados de corporaciones que se creían por encima del bien y del mal. La memoria de Elena, Carmen y Sofía se convirtió en el estandarte de una lucha mucho más grande, una que apenas acababa de empezar y que prometía ser larga y brutal, librada en salas de juntas, tribunales, y en las sombras de la opinión pública. El expediente del sujeto cero, aquel frágil conjunto de hojas amarillentas que lo había desencadenado todo, se convirtió en un icono. Tras el juicio, fue digitalizado y sus copias se estudiaron en facultades de Derecho y Periodismo de todo el mundo. El original, sin embargo, fue sellado y depositado en los archivos nacionales como la prueba de un crimen que redefinió la historia reciente del país. Ya no era solo un documento, era una reliquia, un símbolo del poder que reside en la información. Demostraba que la verdad, por muy frágil que parezca, posee una fuerza tectónica capaz de derribar imperios. Aquel legajo, que describía la aniquilación de un hombre invisible, se había convertido en el arma que dio voz a los muertos, y expuso una conspiración que se creía invulnerable, probando que el acto más pequeño de registrar la verdad puede, con el tiempo, convertirse en la más grande de las revoluciones. El legado de las 3 enfermeras trascendió su propia tragedia. Sus rostros, antes olvidados, se convirtieron en el emblema de la integridad profesional y el sacrificio.
En los hospitales y universidades, su historia se narra como un recordatorio sombrío pero necesario del juramento hipocrático, no como un texto antiguo, sino como un campo de batalla ético donde se libran vidas reales. Su valentía, el acto de decidir denunciar sabiendo el poder al que se enfrentaban, inspiró la creación de nuevos protocolos de protección para denunciantes en el sector sanitario. De esta forma, su muerte, aunque brutal e injusta, generó una onda expansiva de cambio que salvaría a incontables pacientes en el futuro. No murieron como víctimas pasivas de un monstruo, sino como soldados en la primera línea de una guerra por la dignidad humana, y su sacrificio final regó las semillas de una medicina más justa y humana. En su celda de máxima seguridad, Álvaro Montero se desvaneció en la irrelevancia. Despojado de su prestigio, de su fortuna y de la protección de sus amos, se convirtió en un fantasma, un anciano consumido por un rencor que ya no interesaba a nadie. Se negó a mostrar arrepentimiento hasta el final, escribiendo unas memorias que ningún editor se atrevió a publicar. Un último intento de justificar su barbarie como un mal necesario. Murió solo, 2 años después de su condena, de un fallo cardíaco, una ironía final que el destino le reservó. Su muerte no ocupó con acento agudo los titulares, fue una breve nota a pie de página en los periódicos. El mundo, que una vez lo había aclamado como un genio, simplemente siguió adelante, demostrando que el castigo más severo para un hombre obsesionado con su legado, no es la prisión, sino el olvido absoluto e indiferente. La caída de Pharma Helvetia no fue el final de la red Atlas. Fue solo la decapitación de una de sus muchas cabezas. La investigación de Javier y el consorcio de periodistas destapó una hidra de corrupción sistémica, revelando que otras compañías farmacéuticas habían empleado métodos similares, creando una red global de experimentación clandestina que se aprovechaba de los más vulnerables en los rincones más olvidados del planeta. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo sanatorio, era una victoria agridulce, una verdad rescatada de un océano de sufrimiento. La lucha se había vuelto más compleja, más peligrosa, enfrentándose a un enemigo sin un único rostro, un sistema diseñado para diluir la responsabilidad y protegerse a sí mismo a cualquier coste. La verdad sobre el sanatorio de la Sierra no había cerrado una herida, había revelado que la infección se había extendido por todo el cuerpo. La Fundación Atlas recibe cada día docenas de mensajes cifrados. Un enfermero en un hospital de los Balcanes, un contable en una farmacéutica de Asia, un familiar de una víctima en África. Son susurros en la oscuridad, pequeñas piezas de un rompecabezas global de una crueldad inimaginable. Javier, ahora un hombre marcado por la verdad que desenterró, lee cada mensaje sabiendo que detrás de cada uno hay una historia tan terrible como la de su tía, esperando a que alguien tenga el valor de contarla. Su guerra personal terminó, pero la guerra por la memoria y la justicia se ha convertido en la misión de su vida, una batalla interminable contra un monstruo de 1000 cabezas. Tercer CTA. Y esto fue solo el principio de algo mucho más grande, una prueba de que a veces para derrotar a la oscuridad, no se necesita un ejército, sino tan solo a alguien dispuesto a encender la primera luz. Javier nunca encontró la paz completa que había anhelado. La justicia trajo consigo un cierre, pero también un conocimiento terrible sobre la capacidad humana para el mal. A menudo, en la quietud de la noche, se encuentra mirando la única fotografía que conserva de Elena, una imagen de ella sonriendo, con la luz de un verano lejano en sus ojos. Ya no siente la rabia abrasadora ni la obsesión febril que lo impulsaron durante años. En su lugar, hay una profunda melancolía, el peso de saber el precio que ella pagó por su integridad. Cumplió la promesa que le hizo al niño de 10 años que fue, pero el hombre de 40 que es ahora comprende que algunas heridas, aunque cicatricen, nunca dejan de doler. Honra su memoria no con lágrimas, sino con cada nuevo caso que la Fundación saca a la luz, convirtiendo su dolor personal en un escudo para otros. El parque conmemorativo donde antes se alzaba el sanatorio es ahora un lugar de peregrinación silenciosa. Familias, estudiantes de enfermería, supervivientes de abusos médicos, todos acuden al monumento de granito negro para dejar una flor, para leer los nombres de las 3 mujeres cuyo coraje cambió el mundo. El aire ya no huele a decadencia y olvido, sino a hierba recién cortada y a la resina de los pinos.
El lugar que fue una tumba de hormigón y secretos, se ha transformado en un espacio de vida y recuerdo, un testimonio permanente de que la memoria, cuando se cuida, es la herramienta más poderosa contra la repetición de la historia. Es la prueba física de que la luz puede nacer incluso de los lugares más oscuros, y que la verdad, una vez liberada, tiene el poder de purificar la tierra sobre la que se cometió el crimen. Al final, esta no es solo la historia de un crimen, sino la crónica de una verdad que se negó a ser silenciada. Es un testimonio de cómo la integridad de 3 mujeres, la obsesión de un sobrino, y el coraje de un policía, a punto de rendirse, pudieron desmantelar una conspiración que se creía intocable. Nos recuerda que el poder, por muy monolítico que parezca, siempre tiene fisuras, y que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre busca una salida. El expediente del sujeto cero fue la semilla, pero el coraje fue el agua que la hizo germinar 30 años después. Porque el hormigón y el poder pueden construir muros y sellar tumbas, pero nunca podrán contener el eco de una verdad que, una vez susurrada, se niega a morir.